Muchos están realmente preocupados por las prácticamente nulas publicaciones de Jimin y Jungkook, y sinceramente no entiendo de dónde nace tanta alarma. ¿Por qué se ha vuelto motivo de angustia algo que, si lo pensamos con lógica, es completamente normal? En esta ocasión incluso me parece exagerado, por no decir ridículo. Estamos literalmente a nada del estreno de un nuevo álbum y del inicio de las giras. Estamos a muy poco tiempo de volver a verlos sobre los escenarios, juntos después de 2 años. Ese solo hecho debería ser suficiente para entender en qué punto estamos y en qué están enfocados ellos. Creo que ya somos lo suficientemente inteligentes como fandom para comprender que tanto Jimin como Jungkook, al igual que el resto del grupo, están completamente metidos de lleno en el trabajo del álbum. Están concentrados, enfocados, cuidando cada detalle, y eso inevitablemente implica menos presencia en redes sociales. No es abandono, no es distancia, no es desinterés. Es profesionalismo. Es priorizar su música, su preparación y el regreso que todos estamos esperando. No deja de sorprenderme cómo algunos se empeñan en querer instalar la idea de que están distanciados o pasando por algún problema entre ellos. ¿En qué se basa esa conclusión? ¿En que no publican seguido? ¿En que no hacen lives constantemente? Desde el primer momento, Jimin y Jungkook no han sido particularmente activos en redes desde que salieron del ejército. Sus cuentas se han mantenido con pocas publicaciones, y eso ha sido consistente, no algo nuevo ni repentino. Entonces, ¿por qué ahora se interpreta como una crisis? Me parece totalmente desproporcionado pensar que porque no se conectan seguido o no hacen lives juntos, automáticamente significa que se pelearon. No hay una conexión lógica entre una cosa y la otra. La ausencia en redes no es sinónimo de conflicto, y mucho menos en un contexto donde el grupo entero está preparando uno de los regresos más esperados. Si bien es cierto que últimamente no hemos tenido lives de ambos juntos, en los últimos lives grupales que sí hemos visto, quedó más que claro que la complicidad sigue ahí. La intimidad, la cercanía, la conexión entre ellos no se ha perdido en absoluto. Basta observar cómo se miran, cómo se entienden sin palabras, cómo conectan de manera natural, cómo buscan estar cerca, cómo se tocan sutilmente cada vez que pueden. Son gestos pequeños, sí, pero profundamente significativos para quien realmente presta atención y no se deja llevar por narrativas alarmistas. Recordemos además que el propio Jungkook lo dijo en un live anterior. Él y Jimin solo necesitan mirarse para sincronizarse completamente. Funcionan como uno solo. Esa conexión no se rompe por la falta de publicaciones ni por el silencio digital. Al contrario, es algo que se ha construido durante años, en escenarios, ensayos, momentos compartidos lejos de las cámaras y también frente a ellas. Por eso, en lugar de entrar en crisis o crear historias inexistentes, lo más sano es esperar con tranquilidad, confiar, entender los tiempos. Jimin y Jungkook no están en crisis, no están distanciados, no están peleados. Están trabajando, preparándose, enfocándose en lo que viene. Y lo que viene es grande. Esperemos su regreso con paciencia, con respeto y con la certeza de que cuando vuelvan como ese dúo único que son, todo este ruido innecesario quedará sin sentido. No hace falta inventar problemas donde no los hay. A veces el silencio no significa ausencia, sino concentración. Lamentablemente, hoy tenemos una muy mala noticia para ARMY de México. Una situación que no solo genera molestia, sino también impotencia, tristeza y una profunda sensación de injusticia. En los últimos días ha salido a la luz que Ticketmaster México y Ocesa K-Pop han estado permitiendo la venta de entradas fuera de sus oficinas a revendedores, personas que claramente no son fans y que solo buscan lucrar con la emoción y la desesperación de quienes llevan años esperando este momento. Todo esto ocurre a pesar de que desde el inicio se establecieron reglas muy claras para la preventa. Las indicaciones oficiales fueron específicas y no dejaban lugar a interpretaciones. La preventa estaría limitada únicamente a miembros con membresía ARMY, validada a través de Ticketmaster, y los boletos serían exclusivamente digitales.
Esto significa que no existen boletos físicos, no hay entradas en papel, no hay boletos en mano. Aún así, hemos visto cómo circulan ofertas de supuestos boletos físicos, lo cual no solo contradice la información oficial, sino que representa un enorme foco rojo para posibles estafas. A esto se suma otro punto gravísimo. El límite de compra era de 4 boletos por persona. Esa restricción tenía como objetivo claro evitar el acaparamiento y permitir que más fans reales tuvieran la oportunidad de asistir. Sin embargo, hoy vemos a revendedores presumiendo tener 8, 10 o más entradas. La pregunta es inevitable. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que una persona tenga más del doble del límite permitido? Algo falló. Alguien permitió que eso pasara. Y los afectados directos somos los verdaderos fans. Este tipo de prácticas no solo rompen las reglas establecidas, sino que también destruyen la experiencia del fandom. Mientras miles de ARMY estuvieron horas formados virtualmente, siguiendo cada paso del proceso, respetando las normas y esperando su turno, otros lograron acaparar entradas para revenderlas a precios exagerados. Esto no es justo, ni correcto, ni aceptable. Lo más preocupante es que este problema se mantiene vivo por una razón muy clara. Los revendedores seguirán tomando boletos de verdaderos fans mientras haya personas dispuestas a comprarles. Cada vez que alguien adquiere una entrada a sobreprecio, se refuerza este ciclo de abuso. Entendemos la emoción, la ansiedad y las ganas de no quedarse fuera, pero comprar a revendedores solo empeora la situación para todos. Es importante repetirlo cuantas veces sea necesario. Aún quedan oportunidades. En muchos eventos, con el paso de los días, se liberan boletos, se ajustan sistemas, se corrigen errores o incluso se anuncian nuevas fechas. Si eso sucede, quienes compraron a revendedores habrán gastado una cantidad de dinero excesiva e innecesaria. No solo eso, también habrán alimentado un sistema que perjudica directamente al fandom. Otro aspecto que no se puede ignorar es la alarmante cantidad de estafas que ya están ocurriendo. Personas que se aprovechan del nombre de ARMY, que fingen ser fans, que muestran capturas falsas, correos editados o promesas que nunca se cumplen. Hay gente perdiendo su dinero, quedándose sin boletos y con una enorme decepción emocional. No todos los que dicen ser ARMY lo son, y no todos los que ofrecen boletos están diciendo la verdad. Por eso, como comunidad, tenemos que ser más responsables. Informarnos bien, verificar fuentes, desconfiar de ventas fuera de los canales oficiales y no dejarnos llevar por la desesperación del momento. Este tipo de eventos no solo ponen a prueba los sistemas de venta, también ponen a prueba la madurez y la unión del fandom. ARMY México ha estado trabajando activamente para visibilizar esta problemática, levantar la voz y exigir que se respeten las reglas que fueron anunciadas desde el principio. Se espera que se tomen las medidas necesarias, que haya respuestas claras y que se corrijan estas irregularidades, porque no es justo que los verdaderos fans paguen las consecuencias de decisiones mal manejadas. Este debería ser un momento de alegría, emoción y preparación para ver a nuestros artistas, no un escenario lleno de abusos, estafas y frustración. Cuidémonos entre nosotros, tengamos paciencia y actuemos con responsabilidad. El amor por el grupo no debería convertirse en un negocio para terceros ni en una pesadilla para el fandom.